hermanos, es tiempo de la palabra. A pesar de que, ya lo hemos dicho antes, pero a pesar de que no nos ponemos de acuerdo, el Señor de alguna manera nos dice, nos muestra que Él quiere hablar a su pueblo. El pastor David, con su particularidad ya y su encargo, su tarea, que entre los pastores habíamos acordado, él trae una serie de sermones, una serie de enseñanzas, y entre ellos está la cena del Señor, como lo hemos visto, los medios de gracia. Y nosotros hemos también sido encargados de estar enseñando en Marcos, de alguna manera, texto por texto, pasaje por pasaje. Y hoy tenemos precisamente, particularmente, Marcos 14, que es donde nos habíamos quedado la semana pasada. Y digo curiosamente, no como algo malo, sino algo que nos debe asombrar, también tenemos la institución de la Cena del Señor en este pasaje, aunque particularmente he decidido ponerle al título de este sermón Esperanza en sombra de muerte, ¿sí? Para darle continuidad a esta serie de sermones que llevamos en Marcos. Así que creo que el hermano David nos está ahorrando tiempo, porque muchas cosas que quería decir ya me las robó y él ya las dijo. Así que si era un sermón de 45 minutos, va a ser de 42 más o menos. Marcos capítulo 14, hermanos, cuando lo tengan ahí, yo espero un amén por ahí. Y vamos a hacer una oración y leemos, ¿está bien? Marcos 14, 12. Oremos a nuestro Dios. Señor, nuevamente, Padre, estamos delante de ti, Señor, y realmente nuestro corazón está con gozo delante de ti, Señor. Sabes y conoces, Señor, los corazones que te adoran, que te aman, que buscan obedecerte, que están aquí, Señor, buscando glorificarte con toda sinceridad, con todo anhelo, con todo esfuerzo, Señor. Y queremos, Padre, que nos ayudes en nuestra debilidad y que el estorbo, Señor, de nuestro pecado, Señor, no sea tal que nos impida adorarte. Queremos confesarlo delante de ti, reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, y queremos cambiar, queremos realmente ser moldeados, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Señor, en esta tarde, y que la obra de tu Espíritu, Señor, continúe en nuestras vidas, en esta iglesia local, y Padre, en cada uno de los que estamos aquí presentes, tu obra, Señor, se sea completada hasta el día de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, leemos versículo número 12, dice de Marcos 14, dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua.
Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Si hay algo, hermanos, con lo que nosotros como seres mortales lidiamos, es que con el hecho de tener o cómo tener esperanza cuando las circunstancias son desfavorables, cuando nos va mal. ¿Cómo puedes tener esperanza cuando las cosas no salen como tú quieres? O cuando consideras que los eventos que llegan a tu vida son de aflicción, de dolor. ¿Cómo puedes tener esperanza? Quiero que pensemos, porque debemos dirigir nuestra mirada a la vida de nuestro Salvador en Marcos, porque recuerden que la historia de la Biblia es la historia de Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que recurrir para realmente obtener un provecho espiritual. Pensemos en Cristo como predicador. En estas alturas, Cristo, en Marcos 14, Cristo como predicador no es un predicador famoso o popular, no porque no sea conocido, sino porque no es recibido de buena manera. Hay personas, hay pastores que son conocidos y son famosos, entre comillas, no porque caigan bien, sino porque caen mal, porque su predicación es incómoda. Cristo había pasado de ser amado a ser odiado, de ser cómodo porque Él era bondadoso con el pueblo, le llegó a dar de comer en varias ocasiones, lo sanaba, pero después pasó a una fase de incomodidad, de tal manera que no solamente el pueblo en un momento fue mal manejado, manipulado por los principales, para odiarlo o resistirle. Si pensamos en Cristo, en su relación familiar, también vemos a Cristo de una manera rechazado por su familia, porque ellos querían que Él fuera rey. Ellos estaban desilusionados con Cristo. Ellos decían: Señor, pues, si tú eres el Mesías, pues muéstrate. Y Cristo les dice: ciertamente mi tiempo no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. Si pensamos en Cristo como un amigo y maestro, recordemos que acabamos de ver en Marcos, previo a este pasaje, que se ha cocinado, se ha planeado ya el plan para traicionarlo, los principales sacerdotes y Judas. Así que, hermanos, todo lo que se respira en este pasaje, al menos, ahorita vamos a ver por qué, se empieza a oler esa traición, se empieza a venir y hay angustia. De hecho, también hay un anhelo, porque Cristo dice que Él ha anhelado o quería ya tomar esa cena con ellos. Todo lo que se avecina es sombra de muerte. Cristo ha predicho su muerte, Cristo ha predicho la traición de Judas, y esto es lo que la circunstancia está, vamos a llamarlo así, reflejando para todos. Pero Cristo no es tomado por sorpresa. Y esa seguridad y esa tranquilidad, Cristo se ha propuesto transmitirla a los que están alrededor suyo.
no sabemos o no podemos determinar con precisión cómo los discípulos realmente estaban entendiendo las circunstancias. Lo cierto es que a pesar de lo que pudiera sobrevenirse, ellos estaban ahí. Y yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, inclusive de nosotros, ustedes han leído o se han puesto a pensar en el hecho de que los discípulos abandonaron a Cristo, ¿verdad? Cuando Él es arrestado, los discípulos le abandonaron. Pero realmente, hermanos, estar en estos momentos todavía aún implica que hay cierto valor de parte de ellos, porque aún seguían con Cristo. Y aun cuando la amenaza se cernía, estaba sobre ellos, aún estaban con Él. Versículo número 12, vamos a ver en primer lugar la muerte que se presagia por la celebración. La muerte que se presagia por la celebración. Dice el versículo 12 que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Así que podemos ver que de acuerdo tanto a Marcos como a los demás evangelios, que la noche en que el Señor tuvo su última cena con sus discípulos fue en tiempos de Pascua. Hay un debate acerca de que si esto realmente era el día 14 del mes primero de Nisan, que es el mes de los judíos, del calendario judío, o que si era realmente el día 15. La verdad, hermanos, nosotros no tenemos que desentrañar todo este misterio. De alguna manera es evidente que los evangelios dicen que fue en tiempos de Pascua cuando Cristo murió, ¿sí? Y recuerden que también los judíos no veían el día como nosotros lo vemos. Para nosotros empieza en la noche, a las 12 de la medianoche, y termina a las 12, bueno, a las 11:59 del otro día. Y para los judíos no, para los judíos empezaba cuando se metía el sol, en el ocaso, por decirlo así, a las 6:30, 7 de la tarde, y volvía a comenzar el otro hasta el siguiente día. ¿Está bien? Por la tarde. Al finalizar la tarde. Así que esto no lo vamos a discutir, pero es importante entender que la Pascua, la fiesta de la Pascua, era central como una fiesta judía, y particularmente Cristo está anticipando, y eso es lo que quiero que observemos. Ahora, no vamos a verlo, pero en Éxodo 12, ustedes conocen Éxodo 12, ahí viene la Pascua instituida, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y se dice que tenían que seleccionar un cordero, un macho sin mancha para el sacrificio, generalmente uno por familia. Deberían sacrificarlo al atardecer del día 14 del mes primero. Poner la sangre del cordero en los postes de las puertas y en el dintel, es decir, como la trave de donde está la puerta, pintarlo con sangre. Asar el cordero al fuego, no comerlo ni crudo ni hervirlo, es decir, asado. Y comer el cordero asado con pan, sin levadura, con hierbas amargas, como lo dice Éxodo 12:8, y todo esto se tenía que comer, y si había sobras, tenían que quemar las sobras. Esta es la fiesta de la Pascua. También tenían que comerla rápido, porque estaban listos para salir. Ahora bien, es muy importante, hermanos, que nosotros veamos que la Pascua en tiempos de Israel, y quiero que nos remontemos un momento, por ejemplo, cuando ellos pasaron el primer año, después de haber salido de Egipto, lo celebraron una vez. Y a pesar de que debía ser cada año esta celebración, no fue algo que los israelitas guardaron con fidelidad. Por momentos o por lapsos muy grandes lo olvidaron. De hecho, Josías y Ezequías, reyes de Judá, tuvieron que a veces retomar la celebración de la Pascua porque había mucho tiempo que no la tomaban. Esto me hace pensar, y si hacemos un comparativo con la Cena del Señor, que de alguna manera el pueblo de Dios en la actualidad tiene muy descuidada la Cena del Señor. Pero todavía no nos adelantemos. Ok, entonces, es importante también notar que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, hay que recordar que el Antiguo Testamento se escribió particularmente para Cristo. Lo hemos dicho en un par de ocasiones, pero no sé si usted sabía
que cuando nosotros vemos los sacrificios, en realidad al pueblo, Dios le estaba enseñando cómo Él iba a redimir a su pueblo, pero particularmente muchas cosas, tanto en Israel como en Moisés, los profetas y toda la vida de su pueblo, estaban apuntando hacia Cristo. De tal manera que cuando Cristo es un joven o desde que era un niño, al leer las Escrituras, él veía que todo lo que el Antiguo Testamento se referían particularmente a él. Quiero que piense por un momento en esta cena familiar. Vean el versículo número 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. ¿Cuántos habían la cena? 13, ¿verdad? 13, ¿por qué? Contando a Cristo y los 12. Era una cena familiar. Nuestro hermano estaba explicando que las cenas tienen una importancia para nosotros cuando les damos un significado a esa comunión, a esa comunidad. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí, hermanos? Ustedes pueden observar que desde el versículo 12 al 16, del 13 al 16, no hay ninguna mención de los elementos. ¿Sí lo ven? No hay ninguna mención de los elementos de la Pascua, ni el pan, ni el cordero, ni el vino, etc. Solamente el énfasis está sobre los preparativos. ¿Está bien? Lucas, capítulo número 22, verso número 8, nos dice que estos dos discípulos, si lo ponen en pantalla, no lo voy a leer, pero ahí lo van a ver. Lucas 22, 8, se dice que estos dos discípulos eran particularmente Pedro y Juan. ¿Estamos? Hermanos, Cristo hace de esta preparación una misión secreta para ellos, porque no le encarga a todos. Le encarga a Pedro y a Juan. Ciertamente Cristo sabía que Judas le entregaría, pero Judas no podría hacer nada que no estuviera bajo el control de Cristo, aún su propia traición. Cristo sería traicionado, pues en eso Cristo tenía control absoluto. Eso nos lo deja ver el relato porque es interesante. Vamos a ver unas cosas así rápidas, del verso número 13 al 14. Algunas cosas que vemos en este pasaje nos enseñan bastante o nos van a ayudar a entender también todo lo demás. Dice el versículo 13, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre. La ciudad se refiere a Jerusalén, es obvio porque siempre que se celebraba la Pascua tenía que irse al lugar designado por Dios en la adoración. Dice el versículo 13, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Hermanos, comúnmente en los preparativos había mucha gente y había gente llevando corderos, llevando esto, llevando aquello. Hermanos, un hombre con un cántaro de agua, ¿qué señal podría ser? Bueno, pues es bastante obvia para el pueblo de Israel, no para nosotros, porque en Israel las mujeres eran quienes llevaban cántaros de agua. Los hombres no. Yo me imagino que por ser machos llevaban algo más grande, era como un recipiente de cuero. En eso cargaban ellos el agua. Las mujeres usaban un cántaro. Entonces ver a un hombre con un cántaro era algo no muy común, inusual. Y no sabemos, hermanos, si ese hombre estaba lastimado de la columna, si por alguna razón se habían acabado o se habían robado estas pieles que usaban como recipientes. No sabemos qué haya pasado, pero Cristo les dice, cuando vean un cántaro con un hombre, cuando vean un hombre, despertaron, hermanos, sí. Cuando vean a un hombre con un cántaro, entonces seguir a ese hombre. Y hermanos, no sé si ustedes pueden ver la soberanía de Cristo en esto, ¿no? Y se van a ver a un hombre con un cántaro. Hermanos, no. El Señor Jesucristo no tenía redes sociales, no mandó ningún WhatsApp, no había teléfono. Jóvenes, ¿pueden creer eso? No había teléfono. ¿Ustedes se imaginan a los discípulos en la cena con teléfono? Bueno, ese es otro tema. Ok, no había teléfono y por lo tanto no había manera de saber con precisión qué hombre llevaría ese cántaro con agua.
Sin embargo, Jesús les dice que estas condiciones tienen que seguirse, deben seguirlo, y ni siquiera el hombre es el objeto de nuestro recado, por decirlo así, pensando en que fuéramos Pedro y Juan. Ni siquiera a él tenemos que decirle, sino hay que seguirlo, y donde entre hay que hablar con el dueño de la casa. Hermanos, se presagia la muerte en la celebración, pero Cristo sigue teniendo control absolutamente de todo. Dice en el versículo 13, parte última, dice, seguidle, y donde entrare decid al maestro, decid al señor de la casa, el maestro dice. Otro pasaje en Lucas o en Mateo, no recuerdo, dice que los hombres llegan, estos discípulos llegan y le dicen, oye, el Señor va a celebrar la casa en tu casa, la cena, perdón, en tu casa. ¿Qué hay de eso? O sea, no están preguntando, no es, oye, ¿nos darías oportunidad? No, dice, el maestro necesita tu hogar. Va a celebrar la cena, va a celebrar la Pascua, mejor dicho. Hermanos, los pasajes, y como lo compartía una hermana a través de un predicador, decían que la bendición está en la gramática, ¿verdad? Esas construcciones de palabras nos van diciendo que Dios está en control de todas las cosas. No es meramente la historia, porque no había manera de saber quién era ese hombre con el cántaro, ni a qué señor le servía. Ahora, hermanos, ¿por qué presagia la celebración de la Pascua la muerte? Deben recordar, hermanos, y aunque no lo dice el texto, podemos presuponerlo, que dentro de los preparativos estaba, obviamente, el sacrificio del cordero. ¿Verdad que sí? Comúnmente el lugar donde se preparaba podía oler a sangre en el patio de la casa o en el lugar donde preparaban el animal. Ya de entrada, este aspecto hacía que las personas reflexionaran pues en la muerte de este cordero por la celebración que ya había sido instituida. Pero a diferencia, Cristo sabía que ahora en esa Pascua Él era el Cordero. Y se veía en la casa el rastro de toda esa preparación, la sangre, a lo mejor en el piso o colgando las pieles del animal. Él sabía que, o se presagiaba, que él ahora sería muerto, triturado. Así que todos estos preparativos le estaban comunicando a Cristo, le estaban proclamando a Cristo que ahora Él es el Cordero. Se presagia la muerte en la celebración. Verso número 17. Cuando llegó la noche vino con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ya están listos, hermanos, ya todas las cosas están listas para la cena. Y ahora Cristo les dice, uno de ustedes. Ya no hay una profecía hasta cierto punto incierta o inexacta. De hecho, no lo fue nunca, pero más bien era progresiva. Y ahora Cristo les dice claramente, uno de ustedes que va a comer aquí del mismo plato, me va a entregar. La muerte que se presagia por la traición. Quiero que observemos, hermanos, en esta celebración, esa saludable autodesconfianza. Hay una cosa que el hermano mencionó y solamente quiero ampliar un poco más. Para tomar nosotros la cena del Señor se requiere de un autoexamen, ¿cierto? La Biblia dice que no autoexaminarse y tomar la cena sin discernimiento nos hace culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Somos objeto de su juicio porque estamos menospreciando la mesa del Señor. Pero vean a estos corazones que Cristo, de alguna manera, en la forma en que Él hace esto, porque la traición de Judas, hermanos, no es casualidad. Y tampoco su mención en la mesa de la Pascua. Cristo les está enseñando a reflexionar sobre lo que viene. Porque recuerden que la institución viene exactamente después de esta deliberación acerca de quién es el traidor.
No sé si ustedes se han preguntado, ¿Judas tomó la cena? La cena del Señor, por decirlo así, no la cena de la Pascua como tal. En mi opinión, que yo creo que no. No como tal. Para mí que Él sale después de que Él, antes, perdón, de que Él bendiga los elementos. Pero no es el tema hoy. Quiero que veamos a los 12, a los 11, mejor dicho. Dice, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto digo que uno de vosotros que come me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y al otro seré yo. Esta palabra, esta forma en que está construida esta oración en el original, requiere una contestación negativa. Es como si dijeran, no soy yo, ¿verdad, maestro? Y la respuesta que está exigiendo es, no. Y también cuando dice, se entristecieron en Mateo y en Lucas, que aparecen estos relatos, dice que se entristecieron en gran manera. A usted no le gusta ponerse nervioso en las cenas, ¿verdad? Públicas, en las cenas de familia, ¿verdad que no? Siempre puede estar nervioso porque un elemento de la comida no está listo o porque fulano de tal no ha llegado. Pero sentirse mal en una cena como que no es propio. Sin embargo, Cristo quiere que estos hombres reflexionen acerca de su andar con Él. Por 3 años ha estado con ellos. Por mucho tiempo les ha enseñado, por mucho tiempo les ha predicado. Y ahora ellos llenos de dudas, cada uno de estos 11 hombres siente que no es posible que pueda ser Él a quien el Señor se refiere. No obstante, uno nunca lo puede saber. Si yo te dijera, ¿tú amas a Cristo? Quizás me digas que sí. Pero si Cristo te insistiera después de mis palabras pronunciadas aquí, ¿pero realmente me amas? ¿Realmente me amas? ¿Realmente me amas? Y nos vemos obligados a escarbar en nuestros corazones para que estemos caminando con Cristo en sinceridad. No siguiendo a una manada, sino caminando porque le amamos a Él. Así que uno a uno, cada uno de ellos, sobrecogidos de cierto espanto respecto a sí mismo, pregunta, ¿no soy yo, verdad? ¿No soy yo, maestro? Cristo, hermanos, le dio la oportunidad a los discípulos de autoexaminarse. ¿Cuánto beneficio hay para los creyentes en el autoexamen? A veces las personas no les gusta, y no solamente hablo por mí, porque no es que sea yo, pero no les gustan las predicaciones confrontativas, ¿no? No les gusta una palabra en donde casi nos está obligando el predicador a preguntarnos si estamos bien delante de Dios. No soportamos este tipo de cosas, estos cuestionamientos, pero en realidad, hermanos, es una gran bendición que podamos tener un autoexamen. Cada domingo, cada predicación, cada cena del Señor, tenemos un autoexamen. Nuestra conciencia debe ser limpiada constantemente y eso no es posible si no mantenemos una práctica constante de autoexamen. Hermanos, el autoexamen no se realiza con la intención de condenarnos, sino para ser movidos nuevamente día a día a pedir su gracia. Ahora quiero que observe versículo número 21. A pesar de que se presagia la muerte por la traición, Cristo reitera que Él es soberano en lo que viene delante. Él es soberano en lo que va a pasar. Dice el versículo 20, Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, o sea, no pueden ser todos, es uno de los 12, dice, el que moja conmigo en el plato, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a la cena del Señor, cuando nosotros nos acercamos en este caso, Cristo, en la institución, los discípulos se acercaron, ellos vieron o pudieron observar que el sacrificio era necesario. Pero también esto nos enseña, hermanos, la responsabilidad humana. Muchos de nosotros, cuando nosotros estamos hablando de las enseñanzas de las doctrinas de gracia, de la soberanía de Dios, podemos cometer el error de enfatizar demasiado algo y quitar un énfasis que la Biblia nos enseña que también debe ser dicho. Es la responsabilidad. Dios es soberano y Él envió a su Hijo a la cruz. El determinado consejo de Dios envió a Cristo en la cruz. Sin embargo, la Biblia enseña que Judas es completamente responsable por sus actos de traición. Que era mejor la inexistencia, no venir a la existencia, que vivir para ser el traidor. Recuerden, hermanos, que esta historia de Judas no está en la Biblia por casualidad. No está en la Biblia para nosotros juzgar a Judas y decir, eres el peor de los hombres. Está en la Biblia para advertirnos que nosotros estamos con Cristo, pero debemos estar profundamente con Él, hasta donde tope, como tradicionalmente se puede decir. Hasta el fin. Que Cristo muera en sacrificio por el pecado está determinado por el consejo de Dios. Cristo asegura que su encomienda viene de ese decreto del Señor. Él va a morir en una cruz, pero hay de aquel por el que viene la traición. Toda esta muerte presagiada, hermanos, tanto por la celebración al partir el cordero, al sacrificar a este cordero, y por la traición de Judas, nos deja esa luz de esperanza para todo creyente. Y es a través de la cena del Señor. Por eso es tan importante, y el énfasis, yo le decía al hermano hace un momento, ojalá y tú hayas puesto el cincel para yo venir y dar con el martillo, porque el tema es el mismo. Pero quizás Dios lo que quiere es que quede bien penetrado en nuestros corazones y en nuestra mente la importancia de la cena. Porque siendo honestos, hermanos, es muy probablemente que nosotros en ocasiones en el pasado hayamos dicho, voy a faltar tal domingo, y sabías que había cena y no nos importó. Menospreciamos la mesa del Señor. O también puede ser que haya sucedido que nosotros hemos tomado la cena sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Esperanza en sombra de muerte. Quiero que observe versículo 22. Víctor. Muy bien. Dice versículo 22, y mientras comían, para esto ya se entiende por lo que vemos en Juan y en Mateo y en Lucas, que Judas ha salido de la mesa, de la comunión, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él mojó el pan y se lo dio a Judas, le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y se fue. Todos pensaban que iba a ir a algún otro asunto, pero él ya iba a entregar a Cristo. Dice el versículo que Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Ahora, hermanos, observen con detenimiento. Usted lo escucha con mucha frecuencia, ¿no? Tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Sí, y lo vemos como algo tan común, pero los judíos, o particularmente también la audiencia de Marcos, sabían que la Pascua era un ritual, una ceremonia, y había ciertas cosas que podía entenderse como un diálogo. Quiero decir lo siguiente. Cuando se comía el pan sin levadura, ojo con esto, algunos dicen que los judíos tenían ciertas leyendas. Cada vez que se comía algo de la Pascua,
se decía algo y se comía. Alguien comenta por ahí que cuando se comía el pan sin levadura decían algo como esto. No voy a hablar en hebreo, hermanos, no estén esperando eso, nada más lo voy a decir en español. Tomad, comed, este pan es el pan de la aflicción, porque en aflicción comieron este pan nuestros padres en Egipto cuando el Señor los liberó. Entonces todos estaban esperando, porque Jesús es el anfitrión. No lo dije anteriormente, pero podemos verlo que Jesús toma la Pascua con sus discípulos. Jesús está como anfitrión y él era el que llevaba a cabo la cena de la Pascua. Cuando él dice tomad, todos estaban esperando que dijera, este es el pan de la aflicción de mi pueblo o del pueblo de Israel. Pero ahora él dice tomad, este es el pan de mi aflicción. Ahora, cada vez que coman este pan, me van a recordar a mí, no ese evento en Israel. Y hermanos, esto es algo glorioso. Es algo glorioso porque lo que era una sombra se vuelve sustancia. Lo que parecía oscuro, ahora ellos lo ven con realidad. Al momento en que ellos tenían que partir el pan y triturarlo con sus dientes, ellos entendían que Cristo pasaría por una tortura. Marcos nos dice o centra a sus lectores en cómo Jesús cambia el diálogo tradicional de la Pascua para establecer una nueva conmemoración. Dice el versículo número 23, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, algo pasa con ese versículo porque tú dijiste eso 2 veces y yo también ya. No sé si son los lentes, ¿no? Dice, y les dio, y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Tomó la copa y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros o que por muchos es derramada. Hermanos, Cristo vuelve a cambiar el diálogo. Cuando ellos disfrutaban del vino, y aquí voy a mencionar algo interesante, dicen que cuando celebraban la Pascua ponían 4 copas principales. Y al parecer, y ahorita van a ver por qué, esta copa es la tercera. Y recuerden que el vino siempre fue para los israelitas una cuestión de bendición, de gozo. Seguramente ellos al celebrar la Pascua y al tomarla con vino, estaban celebrando con gozo que ellos habían sido liberados. Pero aquí, acuérdense que lo que se cierne sobre ellos es la muerte, no el gozo. ¿Sí me explico? No la celebración como tal, es la muerte. Y pudiera decirse que el hecho de que su sangre sería derramada es porque la copa de ira de Dios sería derramada sobre él. Pero creo que hay algo más al respecto. Una aclaración importante también, hermanos, es que cuando decimos, y lo dijo el hermano David, y quiero ampliar un poquito más esto, cuando decimos que la copa de vino en la cena del Señor no es literalmente la sangre, estamos diciendo que no es que se convierta en sangre, sino que es señalada por Cristo como definición de su sangre. Por eso, lo complicado en esto, hermanos, es que debemos dejar de ser tan materialistas, permítame usar esa palabra, o ser tan limitados en nuestro pensamiento de que decimos, bueno, entonces si es un símbolo, es un simple símbolo, o entonces sí se convierte literalmente en la sangre del Señor. Ni una cosa, ni la otra, sino que por definición de Cristo, ese acto representa por promesa que su sangre está ahí.
disponible para el perdón de pecados. Ya vamos a terminar, hermanos. Y dice el versículo número 25. Es cierto que la sangre de Cristo, hermanos, nos recuerda la muerte, su sacrificio. Pero como lo decía también el hermano David, como lo preguntaba también o lo aseveraba la hermana, nos lleva más allá, hacia el futuro. La cena del Señor nos lleva más allá. Dice el versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Recuerdan que mencioné que eran 4 copas? Es muy probable que al tomar la tercera, todo el mundo estaba esperando que ya se terminara la cena y tomaran la cuarta, y Él les dice, no, esto aún no termina, esto aún no se acaba. Hay una expectativa de volver a tener esa comunión rostro a rostro con el Hijo de Dios. La cena del Señor, hermanos, esto me encanta porque nos está anticipando, nos está dando probaditas de esa comunión rostro a rostro con nuestro Cristo. Y este establecimiento es un acto de bondad y de gracia hacia la iglesia de parte de Cristo, porque Él desea que nosotros nos sintamos igualmente beneficiados como se sintieron los discípulos al participar de la cena, teniendo a Cristo de frente, cercanos. Así que cuando celebramos la cena, debemos verlo como de, estoy en comunión con mi Cristo, voy a estar en su mesa, Él se hace presente en esta celebración, yo quiero estar con Él. No debemos de ver la cena como algo de que, ay, la cena otra vez, y voy a tener que examinarme. Es más, de hecho, por eso no quería ir, porque tengo que pensar en mis pecados. Pues sí, pero no solamente tienes que pensar, tienes que abandonarlos. Tienes que abandonarlos. Quiero mencionar unas palabras interesantes que menciona el pastor Sam Renningham sobre la cena del Señor y que nos van a alimentar un poco más sobre el pasaje que estamos viendo o que hemos visto. Dice el pastor Sam Renningham, la cena del Señor y el nuevo pacto esperan la asamblea completa del pueblo de Dios en la nueva creación. Estamos proclamando y diciendo que tenemos una comunión pendiente. Empezamos a disfrutarla ahorita, pero falta ese día glorioso cuando Cristo venga. Un cosmos consumado con armonía perfecta entre el Creador y la criatura, viendo de frente a nuestro Salvador. En la cena del Señor, vuelve a decir el pastor Renningham, Dios nos recuerda su promesa de perdonar nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. Y nosotros recordamos y proclamamos esa muerte hasta que Él venga. Le decimos a todos los demás, incluso a los que no participan, les estamos diciendo, arrepentíos de vuestros pecados, confíen en Cristo. Yo sé que muchos de los que están aquí, quizás cuando no han tomado la cena y se levantan los demás, es un testimonio público de Dios para contigo de que abandones tus pecados para que vengas a una comunión con Él y con su iglesia. Los israelitas celebraban la Pascua vestidos como aquellos que estaban listos para partir. También es un testimonio de que nosotros, hermanos, no estamos atados a este mundo. ¿Quieres que Cristo venga? ¿Pronto? ¿Estarías dispuesto a dejar tu hogar, tus pertenencias, las que dejaste precisamente hoy, para recibir a Cristo? Debe ser un anhelo profundo, ardiente de nosotros. Y eso es lo que proclamamos cuando tomamos la cena. Señor, si tú has de venir, y si fuera hoy, Señor, tú ven. Así también nosotros, dice el pastor, proclamamos la muerte del Señor solamente
hasta que Él venga. Cuando regrese, no habrá más necesidad de sacramentos. Experimentaremos la plenitud de lo que estas señales nos proveen en forma de probaditas o de anticipos. Esto significa que la cena del Señor es la confesión colectiva de la iglesia de su esperanza de que Jesús regresará. Le estamos diciendo al mundo que en esto estamos juntos, hermanos. Le estamos proclamando al mundo que en esto estamos juntos. Y si tú te quedas sentado, no eres parte de esto. Al menos eso es lo que se está comunicando. Porque no es que estemos quitando la salvación a nadie. Para los judíos, hermanos, las imágenes que se extraían de la Pascua recordaban el acto redentivo de Dios del pasado, pero a la vez daban un presagio del sacrificio del Cordero de Dios, el acto supremo de la redención. ¿Lo entendemos así? Otra vez, los judíos extraían imágenes de la Pascua recordando el acto redentivo de Dios en el pasado, sacándolos de Israel, sacando a los israelitas de Egipto. Pero a la vez daban un presagio del sacrificio del Cordero de Dios, el acto supremo de redención. Para los cristianos, en forma paralela, no esencialmente igual, pero sí de forma paralela, los cristianos, las imágenes que extraemos de la cena del Señor nos recuerdan el supremo acto de redención de Dios en el pasado en la cruz de Cristo, pero a la vez se presagia aquella cena con el Cordero de Dios como inmolado, lo dice Apocalipsis, o las bodas del Cordero, en la restauración de todas las cosas que fueron compradas con la redención de Cristo. Entonces, hermanos, esto debe nutrirnos, motivarnos, animarnos y seguir proclamando el Evangelio. Y hermanos, ahora que pienso en estas cosas, porque no es algo con lo que yo pensaba o desde que era un joven pensaba en esto, no. Pero hermanos, cada vez que pienso en estas cosas, ahora mi convicción se fortalece más. La iglesia predica el Evangelio en la predicación de la palabra de Dios, en el bautismo de los regenerados y en la unión, en la fiesta del pacto, en la comunión de la fiesta del pacto. Predicamos el Evangelio. Así que espero yo, hermanos, juntamente con el hermano David, por la gracia de Cristo y su Espíritu, que lo que hayamos aprendido ahora de la cena, hermanos, se nos quede bien compenetrado en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, para que nunca más la volvamos a menospreciar si la hemos menospreciado y además veamos como algo glorioso la participación de la cena del Señor. Que Dios nos ayude y que sigamos teniendo esperanza aún en sombra de muerte. Y si así Cristo la tuvo y se la comunicó a sus discípulos, hermanos, eso también es para nosotros. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu. Queremos, Señor, que sean llevadas a nuestros corazones de forma profunda y afecten sustancialmente, Señor, nuestra conducta, nuestro sentir. Porque queremos, Padre, obedecerte cuantas veces sea necesario, que tomando la cena de nuestro Señor Jesús, seamos nutridos, alimentados con lo que tú has provisto y tengamos una profunda comunión como iglesia, como cristianos, de aquella, Señor, que tú has comprado con la sangre de tu Hijo en el nuevo pacto. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y queremos disfrutar de cada momento que nos concedas para reconocer, Señor, también y llamar a otros que tú eres Señor y que todos, Señor, deberían someterse a ti a través del Evangelio. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.